Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Buenos días. Una vez más acá le damos las gracias al Señor por permitirnos estar en este lugar. Y una vez más con este tema que tenemos, el ministerio del Espíritu Santo. Hemos visto varias clases, como hemos dicho, muy importantes, muy edificantes para nosotros. De verdad, el Señor ha sido bueno. Y hemos tenido también otras enseñanzas los jueves, como prédicas, tanto estudios como prédicas. El libro que nosotros entonces cogimos, el libro de los Hechos, capítulo número 1, lo leemos. Ahí ya quizás ya no lo hemos aprendido, pero siempre la palabra es alimento para nosotros, hermanos, alimento espiritual. Capítulo número 1, verso 6, que dice así: en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Me seréis testigos mártires, es decir, que el poder de Dios llega a un extremo que somos capaces y estamos también condicionados a dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. No de la manera que quizás nosotros nos imaginamos trágicamente, de que nos van a poner un arma y nos van a decir: usted es capaz de dar la vida por Jesús. Es decir, que todos los días de nuestra vida, como decía el apóstol Pablo, que todos los días Él moría. Y no es necesario que nos pongan un arma o nos amenacen, sino que de corazón y por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, como le dijo el apóstol Pablo a los Corintios, si uno murió por todos, todos tienen que morir por ese que murió por ellos. Entonces no es necesario que nosotros nos pongan un arma para que nosotros seamos mártires a diario, que es lo que quiere decir la palabra testigos, muertos a este mundo por Jesús. Y es lo que uno testifica cuando uno se bautiza: muero para el mundo y vivo para Cristo. Entonces el mártir no es solamente que yo tenga que morir por Cristo, que me den un tiro o que me lleven a la guillotina o que me lleven a la cruz, en cualquier forma que usted lo vea en el transcurso de la historia, sino que es doblegar nuestra propia voluntad a la voluntad del Creador. Eso es un testigo, un mártir, morir todos los días a mi pretensión para vivir a la voluntad del Señor. Y eso es lo que cuesta acá en el Evangelio. Porque a nosotros allá afuera nos acusan: provoca ser evangélico como tú. Y yo le digo: bueno, conviértete tú y vive como yo vivo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y después ora por mí y me ayudas a mí. Pero si
Yo critico, hermano, a los que corren 100 metros planos allá cuando se caen. Corra yo también los 100 metros planos, pues. Y gánale a los que corren los 100 metros planos. Y ahí entonces yo voy a poder decir, ayudarlo si se cayó, o criticarlo, o tratar de llevarlo a la meta. O ser también un entrenador para que otros también corran los 100 metros planos. Así también es esta carrera, hermano. No es fácil, pero aquí estamos. En el capítulo número 7 del libro de Daniel, dice que él vio como un hijo de hombre, a la cual llegó delante del anciano de día, y se le dio poder, gloria y dominio para que todos los dominios de la tierra le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y un reino que nunca tendrá fin. Pero en el capítulo número 15 de Primera de Corintios, en el verso 25, dice: porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Fíjese que allá se le da el poder y el dominio para que él reine. Después que pasen esos cuatro imperios, que el último imperio fue Roma, Jesucristo llega anunciando el reino. Y es lo que nosotros vemos acá en el libro de Hechos. Y él se va, pero ¿cómo ese reino es conquistado? Es lo que hemos hablado desde lo que estamos acá. El reino es conquistado a través de los discípulos, pero con el poder del Espíritu Santo. Y luego el apóstol Pablo dice que porque preciso es que él reine hay un tiempo determinado. El reinado de Jesucristo a través de su iglesia aquí en la tierra tiene un tiempo determinado, y ese tiempo es hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea que quiere decir que todavía hay personas que se oponen al reino de Cristo. También hay entes espirituales que se oponen al reino de Cristo. Dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Nosotros espiritualmente tenemos vida eterna, pero el sistema, el mundo, la bestia, el sistema corrupto en el cual nosotros estamos y hemos sido infectados, igualmente vamos a morir por el cuerpo de afuera, porque pertenece a esta tierra que está contaminada por el pecado. Entonces, así como todas las generaciones han muerto, también el cuerpo de afuera va a morir también. Dice, entonces, ese postrer enemigo que tiene a un 100% acá la muerte, porque no hay una estadística de un 0,99, 0,0, sino que es un 100%, ese postrer enemigo será destruido, como nosotros lo vemos en el Apocalipsis al final, en el capítulo número 20, que la muerte es echada al lago de fuego. Dice, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó todas las cosas. O sea, ¿quién se exceptúa? El Padre, que nosotros vemos en Daniel capítulo número 7, a quien el anciano de día le da ese poder a él. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Está claro, fíjese que esto va a ser el final, cuando Jesucristo le entregue el reino al Dios y Padre. Pero si Jesucristo se fue, lo vemos aquí en el libro de los Hechos, ¿cómo es conquistado ese reino? ¿Cómo es conquistado si Jesucristo está en los cielos y simplemente solamente anunció el reino aquí? Él anunció el reino, pero ¿cómo entran entonces los discípulos al reino? Por medio del bautismo del Espíritu Santo. Porque se lo dijo bien claro, era Nicodemo: nadie puede ver, nadie puede entrar si no naciere de nuevo. El que no naciere del agua, del Espíritu, ya eso lo hemos visto. Entonces, ¿cómo termina esta escena? Que esta es la terminación de esta escena. ¿Y cómo termina esta escena? El Espíritu Santo, su voz, su mensaje, su plenitud, como los 7 espíritus de Dios que aparecen en el Apocalipsis. Entonces, el libro de Apocalipsis no solo revela que Jesucristo es el quien se le da el mensaje a través del Padre para que se lo comunique a su iglesia,
sino que el Espíritu Santo también actúa perfectamente en una unidad. Así como el Padre le da la revelación a Cristo para que Cristo se la dé a la iglesia, ese es un común denominador, porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo que Jesucristo es el mediador. Es por eso que hay gente que tiene que revelaciones, que el Padre me dijo, ¿cuándo? Si hay un mediador. Tú no puedes pasar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y cuando tú llegas a Cristo, Cristo lo que te va a decir es el Evangelio, porque ya Él lo predicó. No hay otro mensaje, no hay otra enseñanza. Entonces, por medio de Cristo, y Cristo envía a su ángel y el Espíritu Santo lo aplica a la iglesia. Fíjense que en la mayoría de todas esas iglesias que nosotros vemos ahí, termina con esta expresión: lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces eso es clave, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Entonces fíjense que aquí hay esa unidad perfecta. El Padre habla con el Hijo entonces habla con el ángel y el ángel habla con Juan, pero eso es revelado, es a través del Espíritu Santo. Todos los textos que nosotros vemos acá, hermano, que vamos a ver, vamos a leer en Apocalipsis capítulo número 2 verso 7. Fíjese cómo termina esto: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hablando de las 7 iglesias. Usted sabe pues que hay 7 iglesias en el Apocalipsis, y entonces es el Espíritu Santo quien es el encargado de llevar pues el mensaje a los oídos de aquellas personas y hacerlo discernir en su espíritu. Dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Fíjense que es Jesucristo el que se le da la visión, pero fíjense lo que dice aquí: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es como un entretejimiento entre Jesucristo y el Espíritu Santo, porque usted pudiera decir aquí, ¿quién está hablando aquí? ¿Cristo o el Espíritu Santo? Pues es Cristo el que está hablando, pero aquí dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque Jesucristo le dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces fíjense que esto se repite en Apocalipsis capítulo número 2 verso 11, Apocalipsis capítulo número 2 verso 17, Apocalipsis capítulo número 2 verso 29, Apocalipsis capítulo número 3 verso 6, Apocalipsis capítulo número 3 verso 13 y Apocalipsis capítulo número 3 verso 22. En esos pocos capítulos, fíjese para que usted vea cómo se repite esto. Para cada iglesia, cada mensaje que Cristo dicta a las iglesias termina con una exhortación clara del Espíritu hablando a las iglesias. Entonces esto demuestra, hermano, que aunque Cristo habla, el Espíritu es quien comunica e interpreta ese mensaje en el corazón de cada iglesia. Y eso fue lo que dijo Cristo: cuando venga el Espíritu, Él tomará de lo mío y lo hará saber. Así se cumple lo que Él dice en Juan capítulo número 16, versos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Está claro, hermano? No hablará por su propia cuenta. Es decir, que cuando nosotros pensamos algo, eso para salir y ser comunicado, lo comunicamos a través de nuestra voz, y nuestra voz es espiritual. Y eso es lo que dijo Cristo: mis palabras son espíritu y son verdad. Entonces lo que Cristo piensa, para poder comunicarlo, lo comunica a través del Espíritu Santo, porque Dios es espíritu y nosotros tenemos un espíritu, y es el espíritu que se comunica con Dios. Amén. No lo material. Es donde el mundo está equivocado, porque el mundo piensa que Dios habla a través de las imágenes. Fíjense que no es el cuerpo de Cristo el que está hablando, es el Espíritu
Y es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8, verso 9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, porque no hay conexión. No hay conexión, no hay relación. La relación que hay es entre el Espíritu mío que está con el Espíritu Santo, que se puede comunicar con Dios. Y es lo que nosotros vemos, esa conexión que leímos. Es profundo, hermano. Porque Cristo está hablando, pero quien hace que eso se discierna en nuestra mente, en nuestro corazón, y nosotros la podamos vivir, la podamos discernir, comprender, eso lo hace es el Espíritu. Dice, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Esto está en el libro de Isaías, porque Jesucristo se identifica como la verdad. Y en el libro de Isaías se identifica a Dios como el Dios de la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Y esto también es importante dentro de la iglesia. Yo muchas veces, hermano, he repetido esto. Porque hay gente que dice, el Espíritu Santo me dijo, ¿pero qué te dijo? Porque aquí dice que no hablará por su propia cuenta. Y hay gente que le dice, no, que yo soñé, que el Espíritu Santo me dijo, que el Espíritu Santo me habló. ¿Pero qué te habló? Porque lo que habla es lo que Cristo piensa. Y es por eso que el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 2, verso 16, dice, tú tienes que tener la mente de Jesucristo. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Fíjese, las que han de venir. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, dice las cosas que han de ser después de esta. Y esa la revela, es el Espíritu. Dice, Él me glorificará. Hermano, Dios con el Espíritu Santo, esta palabra, ¿cómo la entendemos nosotros? Él me glorificará. ¿Será que el Espíritu Santo solo va a glorificar a Cristo? Es en su pueblo. Es en su pueblo que sale esta gloria y honra. Dice, porque tomará de lo mío y os hará saber. Cuando nosotros veamos que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, toma lo de Jesús y nos lo hace saber, es donde sale la glorificación. Porque nosotros conocemos a Dios, conocemos a Jesús. Entonces el Espíritu Santo en el Apocalipsis cumple precisamente esa función, revela lo que ha de venir y glorifica al Hijo, que fue lo que dijo nuestro hermano Héctor. ¿Qué es lo que concluyó él con lo que hemos visto en los estudios? Y que concluyó la victoria y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo y su obra consumada. ¿No es así lo que tú dijiste? Entonces, ¿y quién dijo eso? ¿Y quién lo glorifica? Bueno, los ángeles, los mártires, los que dicen, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre? Y dan gloria a Dios y cantan el cántico de Moisés. Y toda esa gloria que usted ve ahí es producida precisamente por el Espíritu Santo a través de su creación, comunicando su mensaje a las iglesias. A las iglesias. De esa manera, hermano, es como una introducción, pero porque este es un tema largo, hermano. El Espíritu Santo abarca todo lo largo y ancho. Recuérdense que yo le había dicho que iba a hablar un tema acerca del Espíritu Santo y vimos la introducción en el libro de los Salmos, ¿recuerdan? Pero yo decidí esta enseñanza porque la veo importante, hermano. Importante para nosotros porque, como también ustedes lo expresaban, estaba acostumbrado mucha gente a ver el libro de Apocalipsis como una novela de horror, de terror. Y no es así. No es así. Como yo les comentaba, el Espíritu Santo está en relación con lo que dicen los profetas en el Antiguo Pacto. Y fíjense también cómo el Espíritu Santo acá, con el libro de Apocalipsis, está en concordancia el libro de Apocalipsis con los profetas en el Antiguo Pacto. Pero también tiene una conexión directamente con la iglesia y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como voz profética en medio de la revelación. Hay varios pasajes donde la voz del Espíritu Santo se manifiesta como la voz del cielo, que interpreta lo visto, por lo menos. Apocalipsis capítulo número 14, verso 13. Y oí una voz que desde el cielo me decía, esto lo está diciendo Juan, fíjese, Juan está diciendo esto. Nosotros vamos al principio, donde el Padre le da la revelación a Jesucristo, Jesucristo se la da al ángel para que se la comunique a Juan. Pero el ángel, ¿quién habla a través del ángel? Fíjese lo que dice, oí una voz que decía, una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.
Y dice, sí, dice el Espíritu. Ahí está, ¿quién está hablando? ¿Quién es que le está dando esa revelación a Juan acá en este texto que estamos leyendo? El Espíritu es quien le está hablando. No, ¿qué les recuerda eso cuando Jesucristo se estaba bautizando? ¿Recuerdan? Que el Espíritu habló el Padre, pero también se refleja el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, la voz de Jesús, la voz del Padre, es comunicada a través del Espíritu Santo. Dice, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos les siguen. Es lo que dice Efesios capítulo número 2, del verso 8 en adelante, que nosotros fuimos hechos por medio de Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí el Espíritu Santo mismo habla directamente, hermano. No está tomando un ángel. Dice que oye una voz desde el cielo, confirmando un sí que dice el Espíritu, una palabra celestial poderosa. Eso también recuerda, hermano, en el desierto, ¿recuerdan? Cuando Dios hablaba en el desierto y el pueblo dijo, no, Moisés, hablas tú con Dios. Hablas tú con Dios. Y el libro de Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, es uno de los textos más claros donde el Espíritu Santo tiene voz directa en el Apocalipsis. Como autoridad divina que garantiza consuelo, bendición para los santos. Es directo. Está claro, hermano. Entonces, no podemos rebajar al Espíritu como una fuerza activa. Aquí está hablando, como muchas religiones lo hacen, que el Espíritu Santo no es Dios y no juega un papel protagónico como una persona divina, sino como un poder, mucha gente lo ha reflejado como la electricidad o un poder atómico. El Espíritu Santo no viene a nosotros para ponernos en mano como un titiritero. Es una de las cosas que yo le iba a tratar de reflejar por medio del libro de los Salmos. No viene, fíjese, usted compra un equipo allá en el centro comercial y le dice el manual, conéctalo a la corriente para que se recargue. Y después que se recarga, ese equipo usted lo va a programar y usted le va a poner una función. Cualquier equipo viene ahorita así y le trae un manual. Y entonces después que usted lo programa, ese equipo va a trabajar como usted lo programó. Usted es responsable después. Usted no puede decir, mira, bueno, ¿sabe qué? Yo compré este equipo y explotó. Bueno, porque usted le dio más allá de lo que estaba ahí en el manual. Entonces, hermano, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos llena y nos da la palabra de Dios, un manual para que nosotros andemos conforme a la palabra. Pero ¿qué le había dicho yo? El apóstol Pablo, que dice, todo me es lícito. Fíjate lo que te dice el Espíritu, todo te es lícito. O sea, el Espíritu Santo no viene a nosotros como también hoy día hay mucha gente que critica que Dios tiene como un libreto, un manual, y tiene gente como robot, como títere, para que hagan conforme a como Él quiere. Fíjense que nosotros tenemos una voluntad, tenemos una decisión, y el Espíritu Santo te dice, todo te es lícito, pero todo no te conviene. Todo te es lícito, pero todo no te edifica. Entonces, cada acción que yo vaya a hacer no está controlada por el Espíritu Santo como que yo tuviera 4 cuerdas y el Espíritu Santo me está moviendo, sino que el Espíritu Santo está en mí para darme el poder y la potestad para que yo analice y yo diga, bueno, yo voy a ir para allá, ¿eso me es lícito? Y segundo, ¿me edifica? Tú estás tomando una decisión ahorita. Una decisión puede ser trascendental para tu vida. ¿Eso te es lícito? ¿Eso te edifica? Entonces fíjese que Dios a nosotros no nos tiene como títere. Buenos días, hermana, Dios le bendiga. Cada uno de nosotros que llegamos aquí tomamos una decisión y de decir, yo voy a ir a orar, yo voy a ir a escuchar esta palabra. El que no la tomó, hermano, está en su casa. Dios no lo está obligando. Y siempre lo hemos dicho. Y si Dios a nosotros hoy día tuviera una bolsa de bendición para que nosotros cada día salgamos de aquí con una bolsa visible, llena de producto y de comida, yo creo que estuviera lleno. Pero como no se ve, no venimos.
Pero lo que estamos aquí nos estamos llevando esa bolsa de producto espiritual para nuestras vidas. Y no es que hemos venido de una manera controlada, no, sino porque hemos venido porque estamos haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. El Espíritu que da testimonio y vida, eso es lo que están hechos. Vosotros me seréis testigos. Fíjense que en Apocalipsis 11, ¿por qué caen muertos aquellos dos testigos? ¿Cuál es la causa de ellos caen muertos? Por el testimonio que ellos dan, por el testimonio que ellos reflejan. Dice, oiga esto, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo oyeron. Aquí, hermano, se usa el Espíritu de vida. El contexto apocalíptico lo vincula con el Espíritu Santo vivificador, que fue el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8, verso 11. El mismo Espíritu que actúa en Cristo, dice el apóstol Pablo, es el mismo Espíritu que actúa y va a actuar en nosotros en cuanto a la resurrección. El Espíritu que da vida. En Isaías capítulo número 26 es donde se muestra la resurrección, que dice que la tierra dará sus muertos. Pero ¿cómo la tierra va a dar sus muertos? ¿Y cómo van a ser vivificados? Como lo dice el primer libro no cronológicamente, sino, cronológicamente, no bíblicamente, el libro de Job, que dice que el Señor lo levantará del polvo. Fíjese que antes que Moisés escribiera, ya Job había dado una palabra que Dios lo iba a levantar del polvo de la tierra. Pero ¿cómo? ¿Y de qué manera? ¿Cómo la tierra va a dar sus muertos? ¿La tierra tiene el poder para hacer una resurrección? Si fuera así, hermano, ya lo hubiese hecho, como dicen los científicos, que allá la gente del mono se convierte en ser humano. Si fuera así, hermano, hubiera más seres humanos de otra manera. Porque si algo tiene el poder para hacer algo, yo creo que lo estuviera haciendo. ¿O no? Para reproducirlo. Entonces, hermano, no lo ha hecho porque no está sujeta a su propia voluntad. Y eso lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos. Recuerda que esta enseñanza la dio nuestro hermano pastor cuando la tierra gime. Entonces, hermano, la tierra está gimiendo. ¿Por qué está gimiendo? Porque dice que Dios la sujetó por causa de nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir en comodidad. Hermano, ¿es bueno que nosotros vayamos a cortar los árboles para que hagamos mesa para comer? Eso no es bueno, hermano. Eso vino por causa del pecado. Porque Adán, en el huerto del Edén, yo no creo que estaba echándole los árboles abajo. Y cuando dice que la tierra gime, es porque cada constructora que está ahorita, hermano, destruyendo las piedras, los árboles, ese es un gimiento que está haciendo la tierra. Nosotros no lo escuchamos, pero ese clamor lo escucha Dios. Dios lo escucha. Cuando nosotros estamos, hermano, en vanidad, gastando y gastando dinero en cosas que muchas veces no necesitamos. Y más allá de la vanidad ha venido el lujo. Y la tierra está gimiendo. Ahora mismo, hermano, yo trabajé en una empresa que no paraba, de noche y de día. Todos los días esas máquinas estaban todos los días trabajando, botando aceite, los engranajes rompiéndose, cambiando piezas cada momento. Y eso es, hermano, la tierra que se está destruyendo. Ahora, ¿cómo dice que la tierra va a dar sus muertos? Espera que ella sea liberada. Pero ¿cómo va a ser eso? Por medio del poder del Espíritu Santo, hermano. Amén. Quien va a traer la resurrección a todos los santos. El Espíritu se une a la voz de la esposa. Fíjese, el Espíritu está unido a Cristo, ¿cierto? El Espíritu está unido al esposo. Esa misma analogía es la que nosotros vivimos. Porque dice ahí, el que venciere yo le daré a comer. ¿Quién dice eso? Eso lo dice Cristo. Pero dice que el Espíritu se lo dice a la iglesia. O sea, es una unión incomprensible para nosotros. Esa misma unión incomprensible entre el Espíritu Santo, que es lo que llama la gente la Trinidad, que no puede entender, que no puede comprender, que no puede ser explicada.
esa misma analogía es la que vive la iglesia con el Espíritu. Nosotros no la podemos entender porque cómo se mezcla nuestra voluntad con la voluntad del Espíritu, nosotros no lo entendemos. El Espíritu que se une a la voz de la esposa, dice así, Apocalipsis 22, verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, fíjese. El Espíritu y la esposa dicen, ven, es una mezcla inseparable. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Isaías capítulo número 55. Isaías capítulo número 55 dice que el que tiene sed, que venga, que compre gratuitamente del agua que va a dar Cristo. Gratuitamente. Entonces, hermano, este pasaje, fíjese cómo se entremeten. Ambos claman al Hijo, ven. Por eso que el apóstol Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. En 1 Corintios, ¿recuerdan? Nadie dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ambos claman al Hijo, ven. Aquí se muestra la unidad perfecta entre Cristo y su iglesia. Pero ¿quién es el mediador aquí? El Espíritu Santo, que nos da esa posibilidad. Aunque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, el mediador para impulsar esa acción a que nosotros digamos ven es el Espíritu Santo. Nosotros estamos unidos con Cristo, hermano, porque nosotros somos su cuerpo. Pero este no es un cuerpo sin vida, este es un cuerpo que tiene vida, porque a través de la muerte y resurrección de Cristo nosotros hemos recibido su vida por el Espíritu Santo que nos dio vida. Es una unión inseparable. Aquí se muestra la unidad perfecta entre Cristo, su iglesia, mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien impulsa el anhelo, fíjese, el anhelo escatológico, o sea, futuro, a que Cristo venga. Pero eso no quiere decir, hermano, que Cristo puede venir a nuestras vidas y nosotros irnos hoy. Como lo dijo él, aquel siervo malo, yo voy a venir a él. ¿Qué le dice él a la iglesia? Yo voy a venirle cuando. No, es aquí que yo voy a venir a ti si no te arrepientes. Y voy a quitar tu candelero. No, no es para el futuro, es ahora, si tú no te arrepientes. Y el apóstol Pablo, ¿qué le dijo a los corintios? Algunos están débiles, otros enfermos y otros duermen. ¿Por qué? Porque el Señor le llegó y le quitó su vida. Entonces, hermano, el Espíritu Santo media en nuestra mente, en nuestro corazón, para que salga este clamor. El Espíritu Santo es quien impulsa ese anhelo escatológico de que la esposa y la preparación de este encuentro con el esposo es producido por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Es por eso que el apóstol Pablo dice, seamos llenos del Espíritu. Porque sin el Espíritu no tenemos este clamor. No tenemos esta ansia, este anhelo de nosotros ver al Señor y vivir para Él. Ahora, los 7 espíritus de Dios, la interpretación teológica que nosotros vemos acá, que muchas personas tienen diferentes perspectivas. Apocalipsis capítulo número 1, verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 3, verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Fíjense que se identifica a él como el que tiene los 7 espíritus de Dios. No solamente en pertenencia, sino en esencia. Que pertenece a él, que es su espíritu. Apocalipsis 4, 5. Dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Estas son cosas, hermano, que aunque son espirituales, tienen que ser representadas gráficamente para que nosotros las podamos entender acá abajo en la tierra.
las lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 4:5. Ahora vamos a leer Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No son 7 Espíritus Santos, hermano. Ahí estamos claros. El Espíritu Santo es uno solo. Y nosotros vemos pues que ya hay un estudio que el Espíritu Santo es representado como en su total plenitud por el número 7. Una total plenitud. El Espíritu Santo abarca toda la creación. Está en todas partes. Es la manera en que Dios está en todas partes. Cuando Jesucristo en su cuerpo físico no estaba en algún lado, Él podía decir, yo te vi allá, Natanael. ¿Recuerdan? Yo te vi allá. Pero Natanael no lo vio a él que estaba cerca por ahí, porque Cristo podía haber sido visto visiblemente, ¿cierto? Pero aunque Cristo no estaba ya visiblemente, Él estaba a través del Espíritu Santo, en todas partes. ¿Qué le dicen los discípulos a Él? Nosotros no tenemos necesidad de decirte lo que los hombres piensan de ti, lo que te quieren hacer, lo que quieren decir de ti, porque nosotros sabemos que tú sabes lo que piensan los hombres. Es decir, que Jesucristo se metía físicamente adentro de la gente. No, pues, es a través del Espíritu Santo que Él podía discernir lo que ellos pensaban y sabía todo lo que ellos sabían, lo que tenían en su corazón. Entonces, fíjese cómo el número 7 se repite en unión con Cristo, y que Cristo está en medio de la iglesia, está en medio de los candeleros, está en todo también. Está dirigiendo todo, controla todo. Entonces fíjese lo que dice aquí, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, Apocalipsis 5:6, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Yo siempre le he dicho que el libro de Apocalipsis nosotros tenemos que verla en plenitud. Y es el error, hermano, que mucha gente ha caído, que no lo ve en plenitud, sino que lo ven fragmentadamente. Porque esto es para todas las generaciones. Nosotros nos vamos a morir, hermano, y hay gente que va a leer esto. Bueno, se va a identificar con esto. Es como el Evangelio. Yo le hablé del preterismo y del futurismo. Si nosotros dejáramos a Cristo en el pasado, ¿qué pasaría con nosotros? Entonces Cristo nada más fue para los judíos. No, hermano. La carta de Corintios, hermano, ¿fue nada más que para los corintios? Pues no, también es para nosotros. Ahora, el Espíritu Santo nos está hablando a través de esta carta. Y también va a hablar con los que van a vivir, los que están por nacer, si es que nacen, si es que el mundo sigue. Entonces, todos los que leen el Apocalipsis, bueno, y están en Cristo, se identifican con esto. Hay cosas que nosotros vamos a entender cuando nosotros nos muramos, como yo les decía, que hablan acerca de la gran tribulación y la tribulación que nosotros vivimos aquí. Yo les comentaba, las personas que se mueren y están en el infierno, ¿se libraron de la tribulación? Pues no, ahora están más atribulados. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar atribulados en el infierno, hermano? Bueno, por la eternidad. Los que nos hemos librado de eso somos nosotros. Y eso es lo que sale en el Apocalipsis. Señor, ¿hasta cuándo no vengarás? Esos son los que salieron de la gran tribulación. Y solamente muchas veces vemos la tribulación nada más que físicamente por medio de una guerra y no la vemos espiritual. Y eso es lo que muestra Ezequiel en su libro. Que aquella guerra que físicamente que representa es una tribulación espiritual que nosotros vivimos a diario. Aquí Satanás nos persigue, hermano. Es por eso que también muchos de nosotros tenemos sueños feos, tenemos ataques espirituales, porque no hay una tribulación nada más que física, sino que hay una tribulación en nosotros que es espiritual. De hecho, todos los días nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos, con una tribulación espiritual. Que el hombre
carnal, conjuntamente con el espíritu, quiere irse otra vez a ser esclavo. Y esa es una guerra que nosotros vivimos. Una guerra diaria. Y por eso es que esa gente clama y dicen: Señor, ¿hasta cuándo no vengarán nuestras vidas, nuestras almas, de los que están en la tierra? Y el Señor le dice: espera que se conviertan aquellos que han de convertirse. Y no te olvides que tú también saliste de ellos. Hay gente que clamaba a Dios por mí cuando yo no era cristiano, porque yo le comenté que yo le caía piedra a los evangélicos, le cortaba la luz. ¿Cuántos no oraban por mí que me llevara el diablo? Pero no me llevó el diablo, me llevó Cristo, hermano. ¿Qué dijo Ananías cuando el Señor lo mandó a Pablo? No lo dijo así. No, ese hombre está matando a los cristianos. ¿Cómo yo voy a ir para allá? ¿Ustedes se acuerdan de Jonás? Mira, llévale el mensaje a Nínive. No, ¿cómo yo voy a ir para allá? ¿Para qué? Más bien, ojalá que caiga un rayo y lo queme a todo. Y eso es lo que esperaba él a lo último, ¿recuerdan? Y no, el Señor le dijo: mira, esa gente se arrepintieron y tú no te arrepientes, que eres el mensajero. Entonces, hermano, muchas veces hay cosas que nosotros no entendemos. Yo le comenté la otra vez que yo estaba cerca de mi abuela y estaba en la campaña y yo hablando en contra del predicador, y el predicador paró el mensaje y dijo: hasta que ese negrito no se calle no sigo predicando. Dijo así, hermano. Entonces hay cosas que nosotros no entendemos, porque el apóstol Pablo, Dios lo llama de una manera que la iglesia no entendía, porque él reflejaba lo que él era. Y su celo, como dice el Cántico 32, él reflejaba el celo por su tradición, pero él no sabía ni comprendía tampoco el llamado que Cristo le estaba haciendo. Y entonces, para sorpresa de muchos y sorpresa de Ananías, Jesucristo se lo revela: este es un instrumento mío. Pero como la iglesia sabía que era un instrumento, pues no, pero Cristo sí sabía. Pero Cristo entonces, ¿quién lo revela? Y usted ve ahí que es el Espíritu Santo. Yo una vez di una enseñanza hace muchos años en Venezuela y puse el Espíritu Santo, Cristo, el Espíritu Santo y Ananías. Di la enseñanza: Cristo, el Espíritu Santo y Ananías. Y eso es lo que le dice ahí. Yo ahorita estoy pasando el libro de los Hechos, pero ya lo había pasado hace mucho tiempo también. Entonces, la expresión de los 7 espíritus de Dios, no indica que son 7 espíritus, que son 7 seres distintos, sino que es la plenitud y la perfección del único Espíritu Santo. El número 7 simboliza la representación de la plenitud, la totalidad de la divinidad. Los 7 espíritus simbolizan la operación completa, es lo que nosotros estamos viendo. El Espíritu Santo fue quien guió todo para que la redención se diera. Amén. Guió todo el trabajo para que la redención se diera. Amén. Sí, Señor. Y cuando Cristo se presenta allá donde él vivía, dice: el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces el Espíritu Santo también controla la vida de Cristo. Dice: el juicio y la administración del reino. Porque es quien también proclama el juicio en el Apocalipsis. Nos lleva a la redención. También es participante del juicio y de la administración del reino. Porque dice el apóstol Pablo que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en ¿qué? En paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. En Isaías capítulo número 11, hermano, fíjese lo que dice en Isaías capítulo número 11, verso 2. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor del Señor. Hay estas 7 manifestaciones poderosas, que es la que ora el apóstol Pablo en las iglesias, ¿recuerdan? La oración del apóstol Pablo no es una oración vaga ni vacía, es una oración por medio de la palabra. Fíjense, reposará en él. ¿Quién en él, hermano? Y reposará en él, en Cristo, el Espíritu del Señor, de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder
de conocimiento y temor de Jehová. Eso es lo que tiene que estar en nosotros en nuestras vidas. Esa es la naturaleza de lo que el mensaje que el Señor Jesucristo da en Mateos capítulo número 5, las bienaventuranzas. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder y de conocimiento. Ese es el espíritu que caracteriza a la nueva criatura. Cuando se humilla, cuando sabe que necesita del Señor, cuando sabe que está muerto espiritualmente y luego abre su corazón, que es el verso número 8 de Mateo capítulo número 5, y yo te voy a dar un corazón nuevo, y después que ese corazón es purificado, entonces ¿qué va a ser la justicia de Dios? La tradición hebrea en la Septuaginta que manifiesta incluyendo el espíritu de piedad y espíritu de reverencia en la Septuaginta. Así que el Espíritu del Señor que reposa sobre Cristo manifiesta 7 aspectos o plenitudes que en el Apocalipsis toma esa figura para expresar a aquel que está en el trono. Tiene la plenitud perfecta y es quien nos ha dado esa sabiduría, esa inteligencia espiritual, hermano, para que nosotros estemos aquí. Los 7 espíritus delante del trono, Apocalipsis capítulo número 1, verso 4, representan la plenitud del proceder del Padre como fuente de gracia y paz. El que tiene los 7 espíritus, Apocalipsis 1, 3, muestra que Cristo posee la plenitud del Espíritu y que solo Él imparte a su iglesia. Solo Él, hermano. Nadie tiene el poder para decirte: yo te voy a dar el bautismo del Espíritu Santo, porque eso se da por la fe. Porque yo lo creo y usted lo crea. Juan capítulo número 3, verso 34, porque Dios no da el Espíritu por medida. Dios nos da el Espíritu por medida. Cuando la Biblia dice que nosotros nos llenemos del Espíritu, no es que nosotros estemos incompletos. Porque el apóstol Pablo le dice a los colosenses que ellos estaban en una idolatría. El apóstol Pablo le dice: ustedes están completos en Cristo. ¿Le dice o no? Están completos en Cristo, solo que ustedes no lo saben. Y entonces no están haciendo uso, sino es que están obrando por otro lado. Dios nos da el Espíritu por medida. Fíjese, enviado por toda la tierra, Apocalipsis 5:6 revela la omnipresencia y la acción universal del Espíritu en la historia redentora. Y es lo que Jesucristo le hace ver a los discípulos. Hermano, si una persona que está parada allá en la esquina, ahí no hay nadie, está solo todo, y el Espíritu le dice: hola, mira, escucha, ¿qué va a hacer esa persona? Wow, va a salir corriendo si no es cristiano. Y va a decir: bueno, ¿quién me está hablando? Se pudiera volver loco. Es por eso que Jesucristo manda a sus discípulos, para que el Espíritu le hable a través de los discípulos, y la persona no diga: no, me está hablando ¿quién me está hablando? Un ente, un espíritu. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo iba a llegar a todo el mundo? Iba a traer una totalidad espiritual en la tierra, y la tierra iba a ser llena de la gloria de Dios a través de los discípulos. ¿Quiénes eran esos discípulos? El remanente, ¿recuerdan? Son los encargados de que el Espíritu llegue hasta lo último de la tierra. Hermano, ayer estaba viendo yo un documental donde un chico fue a una región lejos. Le comentaba yo a Rodrigo que ahí ni siquiera entierran a la gente porque hay mucho hielo, después de la Antártida por allá, porque el hielo bota los cuerpos para afuera. Y una mujer que está ahí dice: nosotros nos vinimos del suburbio, de la gente de allá, y vinimos a vivir para acá. No hay internet, no hay televisor, no hay nada. Y entonces dice: pero aquí llegó algo malo, dice, el cristianismo. Dijo la mujer: nos vienen lavando el cerebro. Allá llegó el Espíritu Santo, hermano. Amén. Dios le bendiga. Bueno, hermano, ya no ha llegado el tiempo. Dios le bendiga, Dios le guarde.